Bueno, gracias Dino por tu palabra demasiado linda. Bueno, antes de ir a Iquique a ayudar ahí a los Rotarios y a Marcelo, a ti, Dino, mi pasión máxima era el tratamiento de los pacientes quemados de mi Hospital del Trabajador, y dentro de eso el tema fundamental es el manejo del dolor. Hay algunas imágenes que pueden ser un poco fuertes, pero es la idea. Es la idea motivar al auditorio y motivar a la gente que trabaja con pacientes quemados, plantear y preguntarse cómo no van a sufrir dolor. Los pacientes grandes quemados presentan dolores que son bastante severos y tenemos que saber cómo poder manejarlo. Las quemaduras son uno de los traumas más graves que puede sufrir un paciente, y de esos, el trauma más doloroso son, por supuesto, las quemaduras. Se sabe que depende de la profundidad de las quemaduras, la intensidad del dolor. Siempre se dice que mientras más superficial, más duelen, pero yo quiero cambiarle un poco esa frase que se usa hace mucho tiempo, y es decirle que las quemaduras, acá tenemos quemaduras de primer grado, que son manejadas en su casa, que pueden recibir algún analgésico suave, oral, y pueden ser manejados, y quemaduras de segundo grado y de tercer grado. Nosotros, en la experiencia quirúrgica, las quemaduras de segundo grado o las intermedias son las quemaduras que más duelen. Por lo tanto, en estas quemaduras nosotros tenemos que usar medicamentos potentes, principalmente los opioides potentes. En estas quemaduras, que son intermedias, son las quemaduras que han sido cercenadas todas las fibras que conducen el dolor. Las fibras C fundamentalmente son amputadas brutalmente, por lo tanto estas quedan como libres, y ante cualquier estímulo, ya sea táctil, de temperatura, de cambios de presiones, el paciente va a presentar la sensación dolorosa. En estas otras quemaduras, que son las profundas, la amputación es total, o sea, hay desaparición completa de las fibras, por lo tanto no existe ese fenómeno doloroso. Pero lo importante que tenemos que saber que nosotros no tratamos quemaduras de uno u otro tipo, sino que tratamos a un paciente. Estos pacientes pueden tener quemaduras profundas, que no son dolorosas, pero sí zonas de quemaduras que son bastante dolorosas y sí van a requerir tratamiento analgésico potente. Ya algo habló Vivi un poco en los niños, pero en relación a los adultos es lo mismo. El dolor de reposo, un paciente solamente por el hecho de sufrir una quemadura va a tener, sin moverse, casi sin respirar, va a presentar dolor. Es un dolor que es constante, tal vez no de tan alta intensidad, y que puede ser fácilmente manejado con paracetamol o antiinflamatorio o algún opioide débil. ¿Ya? Después, este paciente, fuera de estar en reposo, todo lo que requiere para el tratamiento, ya sea desde el cambio de sábana, cambio de posición, alimentación, si está quemado de cara, para abrir su boca, para poder comer, todo eso van a ser estímulos dolorosos al paciente. Si además tenemos que hacerle cambio de vendaje, si hay que pasarle visita al paciente y le sacamos las curaciones para poder evaluar las quemaduras, solamente todo eso con los cambios de presiones de aire va a presentar el paciente dolor. O sea, nosotros, los equipos de salud, para poder mejorar un paciente quemado, requiere de mucho estímulo doloroso permanente para poder recuperarse.
Y lejos, en el intrahospitalario, digamos, el dolor postoperatorio es el dolor más intenso que puede sufrir nuestro paciente. Por lo tanto, tenemos que hacer una planificación previa, de acuerdo, conversado con los cirujanos, lo que vamos a hacer, y además evaluar en el intraoperatorio cómo vamos a manejar este dolor para que nuestro paciente no sufra. Y lo mismo que en los niños, hay un 25-35% que se ha descrito al último tiempo que pueden presentar ya con quemaduras cicatrizadas, dolor de tipo crónico que por supuesto va a ir en desmedro de la calidad de vida de nuestros sobrevivientes. Lo mismo que en los niños, según la etapa de evolución, también podemos clasificar en la etapa de reanimación, un paciente que parte con un dolor cero, por supuesto, y rápidamente en las primeras horas de quemadura va a aparecer una intensidad de este dolor que va a ser oscilante, por supuesto, de acuerdo a todos los estímulos que provoquemos nosotros como equipo de salud para la curación de nuestro paciente. La etapa aguda, este dolor persiste siendo alto, con oscilaciones, y puede durar de 3 a 5 semanas esta etapa aguda, y por lo tanto acá lo que nosotros vemos que son estos estímulos que son intensos, repetitivos y prolongados en el tiempo. Este paciente va a estar sufriendo permanentemente estímulos dolorosos que van a ser muy, muy intensos a través de todo este tiempo, y que ya vamos a ir a conversar por qué es tan importante lo que le estoy diciendo. Luego de este tiempo de curación de su cicatrización, el dolor progresivamente disminuye para en algún tiempo, en algunos pacientes, reaparecer un dolor de sus cicatrices, que es un dolor que por supuesto la calidad de vida de estos pacientes va a ir en desmedro. Salió en el año 2018 una revisión sistemática de lo que es el manejo del dolor. Tal vez los estudios clínicos randomizados son bastante poco en quemado, principalmente porque es muy difícil, los pacientes son muy heterogéneos, el dolor es demasiado complejo y cuesta unificar la población para poder estudiarla. Los trabajos son bastante pocos y por lo tanto el tratamiento y el manejo del dolor en los pacientes quemados fundamentalmente por tratamiento de expertos y por la experiencia que uno va teniendo en el tiempo, y más los estudios farmacológicos que vamos a ver. Pero ¿por qué duele tanto? ¿Por qué un paciente? Sí, efectivamente lo vemos y debe ser muy doloroso, pero ¿qué pasa a diferencia de otros dolores? Cuando uno se golpea un codo, cuando se opera un tobillo, que son dolores que van a pasar con el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Como yo les insistí un poquito antes, para la curación de nuestros pacientes vamos a tener que nosotros como equipo de salud hacer estímulos dolorosos que son bastante intensos, que son repetitivos y prolongados en el tiempo. Esas tres palabras me encantan porque con eso resume un poco lo que va a producir a nivel neurológicamente para explicar estos dolores tan intensos y también la dificultad en el manejo del dolor. Acá en el año 83 ya el señor Wolf determinó que hay dos fenómenos, uno a nivel inflamatorio, a nivel de la piel, periférico, y uno central en el asta posterior de la médula. ¿Qué son? Son dos fenómenos que se llaman sensibilización periférica y sensibilización del asta posterior de la médula o central. ¿Qué es lo que es eso? Sensibilización es amplificación. Yo quiero explicarlo de la forma más sencilla posible para que podamos comprender a nuestros pacientes. A nivel inflamatorio periférico, donde se quema la piel, se produce una liberación de gran cantidad de sustancias que acá las vemos, prostaglandina, bradykininas, una gran cantidad, que se va a producir una inflamación en todo lo que son las fibras que conducen el dolor, tanto las que están en el lugar de la lesión como las que están alrededor de estas, y esto va a producir una amplificación. Eso es lo cuando uno habla de sensibilización, es amplificación, no es el dolor normal que cuando uno se pega en el codo, se opera una vesícula y se mejora rápidamente, no, esto es una cosa que llevamos 3, 5 semanas provocando el estímulo doloroso intenso a nuestros pacientes. Y este otro, en el asta posterior, se va a producir una amplificación, también ya la vamos a explicar. Entonces, esa lesioncita, imaginémonos que el fuego, perdón, me salí. Algo pasó. Ahí sí. Entonces el estímulo ahí a nivel periférico, que va a ir a través de la primera neurona al asta posterior de la médula, donde se van a producir, algo está pasando.
Ahí sí, ya. ¿Qué va a producir? Entonces va a haber una amplificación periférica y una amplificación central. La amplificación periférica o sensibilización periférica ya la entendimos por todos los fenómenos inflamatorios, y la central, ¿ya? Acá vemos nosotros que este estímulo de amplificación periférica llega a la primera neurona, va a ser una interferencia acá en la sinapsis, se libera el calcio, distintos neurotransmisores, glutamato, sustancia P, etcétera, y que va a producir, como estos estímulos son tan intensos y tan prolongados y tan repetitivos, las tres palabras claves, va a producir un aumento de unos receptores que normalmente no están abiertos en los seres humanos que sufren algún tipo de dolor. En este dolor patológico sí, que son los receptores NMDA o N-metilespartato, que estos estímulos, como vienen tan amplificados, se produce una liberación de calcio que elimina abre unos receptores de glicina que permite sacar el magnesio de estos receptores y activa estos receptores. Como estos estímulos continúan siendo intensos y dolorosos, se libera, hay como calcio intracelular además, que produce una hiperexcitabilidad de la segunda neurona, con la apertura de más receptores NMDA y la amplificación hacia el sistema nervioso central va amplificado. Voy a bajar esto. Ahí sí, ya. Entonces, vamos a hacer un resumen de por qué duele tanto en estos pacientes quemados. Esta amplificación o sensibilización periférica inflamatoria que la vimos, más la sensibilización central o del asta posterior de la médula, van a producir... Algo pasa con mi mouse. Voy a hacerlo por acá. Va a producir este fenómeno que se llama el dolor patológico. No es el dolor normal, fisiológico, de defensa que estamos acostumbrados, sino que es un dolor patológico. Como lo dice, un dolor es una enfermedad del dolor. Y esta enfermedad del dolor tiene síntomas que también son especiales. La hiperalgesia primaria, cuando decimos que paciente mal araco, ¿cómo le duele? Este dolor patológico tiene la sintomatología que es la hiperalgesia primaria, el sitio que está lesionado produce una respuesta exagerada a los estímulos dolorosos, y además hay una hiperalgesia secundaria. Esto es más raro todavía y se ve presente en realidad como un síntoma del patológico, que son las que no tienen que ver con la lesión. Incluso se describen lesiones en extremidades contralaterales que están dolorosas ante estímulos, y esto es parte de la sintomatología del dolor patológico. Y la alodinia yo siempre la describo, y todo lo vamos a entender cuando habitualmente hemos ido a la playa sin bloqueador y nos quemamos las piernas, nos metemos en la cama en la noche y las sábanas nos producen un dolor exquisito. La alodinia se refiere a eso, que son estímulos que no son normalmente dolorosos, que sí producen dolor. Es decir, una sábana normalmente nosotros cuando nos acostamos todas nuestras noches no nos produce dolor, pero cuando uno sufre quemadura sí produce dolor. Y eso es la alodinia. Ya, entendemos por qué duele tanto. Ahora, también sabemos que es complejo y tenemos que plantearnos cómo tratar. Sería bastante fácil decir, bueno, ya tratemos los intensos con todos los medicamentos que tengamos, etcétera, pero para los que trabajamos en dolor y en pacientes quemados, sabemos que a pesar de que usemos todo el conocimiento y toda nuestra experiencia en el manejo del dolor, a pesar de eso, es bastante difícil y muchas veces nos quedamos cortos con la analgesia. Usamos de todo. Usamos opioides, usamos anestesia regional. Nosotros tal vez en pabellón no usamos tanto los métodos no farmacológicos, pero por supuesto son descritos, y fuera del pabellón también se utilizan paracetamol, antiinflamatorio, nuestra reina, la ketamina, Precedex ahora en el último tiempo con muy buenos trabajos, el desmetomidina, gabapentanoide, aquí la gabapentina, la pregabalina. Vamos a continuar. Entonces tenemos una gran serie de medicamentos para poder tratar este dolor, pero lo fundamental es que la analgesia de nuestros pacientes grandes quemados sea multimodal. ¿Qué quiere decir eso? Que usemos analgésicos que actúan a distintos sitios de acción, lo que nos van a hacer llevar a una disminución de la dosis de los fármacos individuales, potenciando la analgesia, y la cosa más importante, que disminuye las reacciones adversas. Ese es el dibujito que está en todas partes, es decir, actuamos a nivel periférico, en el asta posterior de la médula, a nivel central superior, con los distintos medicamentos, ya sea antiinflamatorios, anestésicos locales, opioides, etc. Entonces, al usar
poquito de todo en todas partes, vamos a disminuir las dosis individuales de todos estos medicamentos, potenciando la analgesia y disminuyendo la reacción adversa que nos interesa en estos pacientes quemados. De los fármacos, voy a tratar de que sea un poquito más entretenido, voy a hacer un rescato como las cosas más importantes, después todas las preguntas son bienvenidas. El gold standard en el tratamiento del paciente gran quemado es, y sigue siendo siempre, los opioides, y dentro de los medicamentos no opioides, los antiinflamatorios, dipirona que usamos acá en Chile, en otros países no lo usan, hay varios países que sí usan la dipirona, un medicamento bastante bueno, paracetamol, ¿ya? Como analgésicos también los anestésicos locales, infusiones de lidocaína, bloqueos de anestesia regionales, analgesias peridural. Infusiones de lidocaína, yo no tengo experiencia, pero sí estuve revisando en el tema, hay trabajos que hablan que al usar infusiones como analgesia de lidocaína disminuye aproximadamente un 25% el consumo de opioides. Un poco lo que pasa con las infusiones de ketamina o de Precedex, que se van potenciando. Como antihiperalgésico, un tema muy importante en los pacientes, tenemos que saber si estos pacientes están con dolor patológico, están enfermos del dolor y producen sintomatologías como estos hiperalgesias primarias y secundarias, qué mejor que usar los antihiperalgésicos que son principalmente que tienen efecto como de cerrar estos canales NMDA que son abiertos por los dolores cuando este dolor es patológico. Recuerdan que se abrían los receptores NMDA, entonces usamos medicamentos que sí los cierran, como entre eso la ketamina, los gabapentinoides de algún tipo también tiene alguna disminución de los receptores, y la esmetomina que tiene una inhibición de otro. Ahora, como fundamental, en la etapa como tal vez más pacientes como menos extenso de superficie quemadura, los antiinflamatorios sí son excelentes cuando el componente periférico, digamos, inflamatorio está exacerbado, está descrito que disminuye, o sea, aumenta la potencia del opioide, cosa muy buena, y por supuesto, en nuestros pacientes quemados tenemos que tener mucho cuidado con el uso de antiinflamatorios, principalmente que nuestros pacientes tienen riesgo de daño renal, riesgo de úlceras gástricas, sangramiento, riesgos cardiovasculares, entonces tenemos que tener mucho cuidado en el uso de antiinflamatorios, pero tal vez en un paciente de superficie corporal quemada menor es una alternativa. El paracetamol, un medicamento excelente que tiene acción periférica central, que potencia la acción del opioide, tiene un excelente perfil de riesgo, con muy pocas contraindicaciones, por supuesto la sobredosificación siempre considerarla. En los opioides aquí hay una serie, una gama. Recordamos que el gold standard en el manejo del dolor severo, que es un potente analgésico, lo que sí no previene la sensibilización central. La morfina, la reina, igual que la ketamina, las ventajas, bueno, primero es una muy buena analgesia para los procedimientos, principalmente postoperatorios, produce una escasa depresión respiratoria, que dentro de los mitos, la depresión de la morfina es como bastante temida, pero la incidencia de uso de morfina para el dolor se describe bastante bajo. De las desventajas de la morfina, por supuesto, es que la acción es bastante lenta, no bastante lenta, en realidad es lenta, y que pueden tener repercusión como en reacción adversa como náusea, vómito, y tal vez los pacientes quemados, el hilio, los pacientes que están en intensivo, y la constipación es un fenómeno que hay que considerar y que muchas veces es bueno usar con otros medicamentos como mezclado como ketamina u otro para poder disminuir las dosis de morfina. El fentanil, útil en los procedimientos, tal vez no como para el dolor postoperatorio, pero sí en procedimientos, está validado en quemados para el uso en PCA, y en el uso intranasal en niños también se ha evidenciado que es bastante útil y con buena acción. El tramadol, un medicamento que a mí personalmente me gusta bastante, aunque hay gente que responde con reacción adversa, pero sabiendo usarlo y en dosis baja, en nuestros pacientes quemados que son requirientes de analgesias potentes, es bastante interesante. El tramadol tiene una acción opioide bastante débil, pero lo importante del tramadol, con esa acción dual que tiene, es que
actúa la inhibición de la recaptación de serotonina y de noradrenalina, un poco como el efecto antidepresivo, y lo que esto hace es que favorece el sistema inhibitorio ascendente. Teníamos en los pacientes grandes quemados el dolor patológico un sistema ascendente, excitatorio, aumentado, que hace la percepción del dolor exagerado. Ahora el tramadol lo que hace es inhibir esto, igual que la S-metomidina, y favorece la inhibición, es decir, como la parte que desciende como bajando el dolor es la que la favorece. Así que es un fármaco bastante interesante. La ketamina yo personalmente la uso y me encanta usar la ketamina. La ketamina es una droga que se comenzó a usar alrededor del año 1965, en la guerra de Vietnam, para los pacientes amputados, y después se empezó a usar en los pacientes quemados con muy buena respuesta. Tal vez en un tiempo la gente le dio mucha seguridad a la ketamina y hubo algún tipo de incidentes en el uso un poquito despreocupado de la ketamina y se empezó a desprestigiar, pero pronto ha vuelto a aumentar su reconocimiento, principalmente porque la ketamina es uno de los bloqueadores más potentes de uso endovenoso. Tenemos distintas vías de administración, pero nosotros en pabellón endovenoso de bloqueador de los canales NMDA, que eran los abiertos, reduce la sensibilización central, que era bastante importante en nuestros pacientes, y revierte la tolerancia al opioide, que eso es un tema que tal vez no da esta reunión, pero súper clarito, hay muchos pacientes quemados que van consumiendo cada vez más opioides, y habitualmente se les habla como que se hicieran adictos al opioide, pero no, es un fenómeno que se llama tolerancia al opioide, y que la ketamina dentro de todo tiene un efecto de revertir el efecto. Entonces, si vemos un paciente que está con mayor requerimiento de opioides, sería bastante interesante plantearse no que el paciente está adicto y suspendámoslo el opioide y hagámoslo sufrir, sino que tratemos este fenómeno. También la ketamina reduce la hiperalgesia, por lo tanto es aquí la reina junto a la morfina. En el 2006 hizo una revisión en la revista acá, el Journal de Quemadura, en que ellos concluían que la ketamina es un agente anestésico de elección en procedimientos tales como cambio de apósito, debridamiento, que tiene un buen margen de seguridad, es un excelente analgésico en los pacientes quemados, y por lo tanto ellos dicen que se debería usar en el futuro más frecuentemente. El Precedex o dexmedetomidina es un analgésico, o sea, es un sedante, tiene analgésico con mínima depresión respiratoria, y lo usamos, fue validado, se usaba en la UCI hace mucho tiempo, y no recuerdo exactamente, pero son pocos años que fue validado por la FDA para uso en pabellón. Nosotros lo usamos bastante, es un altamente selectivo alfa-2 agonista, y las dosis tal vez se escribieron como 0,2-0,7 gramos por kilo por hora en infusiones. Nosotros lo estamos usando mucho más que eso en pabellón y con muy buenos resultados. Produce el paciente rápidamente se despierta, está tranquilo, analgesiado, con estabilidad cardiorrespiratoria. A lo mejor en pacientes hay algunos que hacen un poquito más de bradicardia. Los bolos de Precedex, por supuesto, son contraindicados porque pueden producir bradicardia extrema hasta paro. Entonces hay que ir lentamente, se demora un poco en actuar, pero excelente medicamento. Y para concluir, saber y recordar que las quemaduras son el trauma más grave y doloroso que puede sufrir un ser humano, que el tratamiento del dolor tiene que ser potente, es fundamental, que el gold estándar sigue siendo los opioides, y se postula en estos últimos años que opioide ketamina y a lo mejor opioide ketamina Precedex sería bastante interesante para tratar a nuestros pacientes, y que faltan muchos estudios. Eso es para concluir mi presentación. Ahora les traigo esta foto, ojalá estén, bueno, la Kenita todos la conocen, mi amiga, ella no está acá, pero estaría feliz, estoy segura, viendo que el tema de los quemados ha salido de Santiago, está en Iquique, y maravilloso. El doctor Ricardo Roa acá haciendo un mozuelo, José Luis Piñero en algunos años, y este es el antiguo equipo, con gente muy jovencita. Eso es mi presentación, espero que
se hayan motivado y entiendan un poquito a los pacientes quemados cuando les dicen que duele. Eso.